Tesalónica fue una iglesia que estableció el apóstol Pablo, conjuntamente con un equipo misionero que estaba con él. Después de predicar en Filipos, Pablo llegó a Tesalónica, como nos lo refiere. Vamos un momentito allí a Hechos capítulo 17. Hechos capítulo 17. Vamos un momento a Hechos capítulo 17. Y vamos a leer los versículos del 1 al 4. Dice así. Hechos capítulo 17, versículos del 1 al 4. Dice: pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. El apóstol Pablo, conjuntamente con dos hermanos más, de acuerdo a lo que narra la Escritura, dentro de los cuales estaba Timoteo, él, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegan a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Recuerdan que el primer lugar a donde el apóstol llegaba a predicar la palabra, cuando llegaba a una ciudad, era primeramente a la sinagoga de los judíos. Luego dice allí, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos, ¿qué hicieron? Creyeron, y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos, gran número, y mujeres nobles, no pocas. ¿Qué pasó con la predicación del apóstol? Gente respondió, gente se convirtió. Ahora hay un dato interesante acá. ¿Cuánto tiempo pasó el apóstol allí? ¿Cuánto tiempo pasó? Dice que fueron 3 días de reposo, que sería el equivalente a 3 semanas. Vean, en 3 semanas el apóstol establece una iglesia y apenas tiene 3 semanas para compartir con ellos. ¿Considera usted que eso es mucho tiempo para fundar una iglesia? Para establecer y fundamentar una iglesia es muy poco tiempo, apenas 3 semanas. Y después dice la Biblia que entonces se produce un alboroto ahí en Tesalónica, donde ellos tienen que salir huyendo de allí por su seguridad. Entonces apenas estuvieron 3 semanas allí en Tesalónica. Ahora, esto ocurre alrededor del año 50 después de Cristo, específicamente en su segundo viaje misionero. Una época en la que el apóstol viajaba mucho y establecía una iglesia tras otra. Ahora, poco después, cuando tiene que salir de ahí de Tesalónica, él llega a Corinto. Corinto, el lugar donde estaba establecida la iglesia que recibe las epístolas conocidas como primera y segunda a los Corintios. Es desde allí, cuando el apóstol está ahí en Corinto, un poco tiempo después de haber estado en Tesalónica, donde él escribe la primera carta a los creyentes en Tesalónica. Él estuvo ahí en Corinto y dice la Biblia, y vaya un momentito a Hechos 18, un poquito más adelante, Hechos 18, y el versículo 1 dice: después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló un judío llamado Aquila, natural de Porto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Él llega entonces, sale de Tesalónica, va pasando por algunas ciudades dentro de las cuales está Atenas, y luego llega hasta Corinto. Ahora el versículo 9, lea por favor conmigo el versículo 9 del mismo capítulo 18, dice: entonces el Señor, estando él en Corinto, dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad.
Y dice el versículo 11, y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. O sea, los de Corinto habían tenido quizá una mejor oportunidad que los de Tesalónica. Porque en Tesalónica él apenas había estado, de acuerdo a lo que narra la Escritura, 3 semanas para establecer una iglesia y fundamentar a los hermanos en la fe. Muy poco tiempo. Pero en cambio en Corinto el apóstol ya dice la Biblia que pasa 1 año y 6 meses. Durante ese periodo que él está allí, en el transcurso de ese periodo, es cuando entonces el apóstol escribe la primera carta a Tesalonicense o a los hermanos en Tesalónica desde Corintio. Ahora, estos nuevos creyentes, hermanos, en Tesalónica, ellos habían aceptado el evangelio con mucho fervor, de acuerdo a lo que dice la Escritura, con mucho ánimo, con mucho fervor. Y vamos a 1 de Tesalonicenses, capítulo 1, vamos de nuevo a 1 de Tesalonicenses, y el capítulo 1. Recibieron el evangelio con mucho entusiasmo. Miren lo que dice desde el versículo 2. 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículos del 2 al 10. Dice, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Ahora usted dirá, ¿y cómo sabe el apóstol todo esto? Si apenas estuvo 3 semanas. ¿Cómo puede dar una referencia así? Es que en el transcurso de la huida de Tesalónica hasta llegar a Corintio, él envía a Timoteo, porque él tenía una preocupación, él tenía un deseo de saber cómo habían quedado, porque apenas en 3 semanas había establecido la iglesia, no había tenido la oportunidad de enseñarle, de edificarlos. Entonces en el trayecto a Corinto, ahí envía el apóstol Pablo a Timoteo y le dice, Timoteo, anda a ver cómo quedó la gente en Tesalónica, porque no tuvimos tiempo tal vez de apoyarles como nos gustaría hacerlo. Y entonces Timoteo trae un buen reporte de lo que había ocurrido en Tesalónica. Es por eso que el apóstol, cuando escribe la carta, puede decir estas palabras, porque ya tenía el reporte de Timoteo acerca de la buena conducta de la iglesia en Tesalónica. Y hermanos míos, durante este mes, si Dios lo permite, los domingos que estemos, vamos a estar estudiando la iglesia en Tesalónica, hermanos, la primera epístola. Y tal vez toquemos algunos aspectos de la segunda epístola. Ahora, la razón principal entonces de esta carta fue corregir el poco conocimiento que tenían los hermanos en Tesalónica acerca de la venida de Cristo. Por eso es que la venida de Cristo se menciona en la epístola en todos los capítulos, porque había un problema en cuanto al conocimiento acerca de la venida de Cristo. Entonces el apóstol escribe la epístola para enseñar un poco acerca del tema, corregir algunas cosas y también, hermano, hablar de los eventos relacionados con ella. En 1 Tesalonicenses, en el capítulo 4, es donde está ese texto
que tanto nosotros conocemos, que dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo. ¿Se acuerdan de ese pasaje, verdad? Está allí. En primera, es el tema principal realmente. Pero también, hermano, también deseaba alentar a los nuevos creyentes en algunas doctrinas básicas y que crecieran en santidad, mientras ellos esperaban la llegada del Señor Jesucristo. Y note lo que dice 1 Tesalonicenses capítulo 2, 1 Tesalonicenses el capítulo 2, el versículo 17. 1 Tesalonicenses capítulo 2, desde el versículo 17. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, por lo cual quisiéramos ir a vosotros. Yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Él quería volver a verlos. Él quería edificarlos. Él quería enseñarlos. Pero no le fue permitido. Luego dice el capítulo 3 y el versículo 1, dice, por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas y enviamos ¿a quién? A Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto hemos sido o estamos puestos. ¿Ok? Ahora, en el capítulo 3, el versículo 11, dice el apóstol, mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Entonces, ¿cómo anhelaba el apóstol que la iglesia se preparara para esperar la venida del Señor? ¿Cómo tenían que prepararse? ¿En qué área tenían que prepararse específicamente? Note lo que dice el capítulo 4, iniciando. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha al hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Entonces, ¿cuál era el anhelo del apóstol? Para la venida del Señor Jesucristo en cuanto a la iglesia. ¿Cómo anhelaba él que el Señor los encontrara? En santidad, hermano mío. En santidad. Ahora, lo interesante de esta epístola es que nosotros, cuando hablamos de santidad, normalmente nosotros, cuando hablamos de santidad, pensamos en cosas que no debemos hacer. O sea, si voy a ser santo, es no hacer esto, no hacer aquello, no hacer lo otro, no y no. El apóstol acá, hermano, nos va a enseñar
así como se lo enseñó a la iglesia en Tesalónica, que la santidad, hermanos míos, es algo muy práctico. Y que la santidad, nosotros podemos darle también una definición, un concepto positivo y no negativo. No de no hacer, no mirar, no tocar, sino más bien de hacer, de hacer, de hacer, de hacer, para que nosotros podamos ser hallados en santidad. Porque ¿cuál es la voluntad de Dios para nosotros, hermano mío? ¿Cuál es la voluntad de Dios para nosotros? De acuerdo a lo que dice el versículo 3 del capítulo 4. Léalo allí. Pues la voluntad de Dios es que es vuestra santificación, hermano mío. Esa es la voluntad de Dios para usted. Esa es la voluntad de Dios para nosotros. Y escuchen bien, hermano, esto es tan importante que lo que va a impedir que Dios, hermano, te pueda bendecir más o menos, que Dios te pueda usar más o menos, escucha bien, es la santidad. Siempre, hermano, el problema va a ser la santidad. La clave va a ser la santidad. Pero ya no quiero entonces, ahora que pensemos nada más en la santidad como una serie de reglas o una serie de privaciones. No tocar, no mirar, no hacer, no pensar. Sino que vamos a ver cómo de una manera práctica, en este pasaje que vamos a estudiar, el apóstol nos muestra que la santidad es algo muy práctico. Y que podemos ser santos, hermano mío, al hacer lo siguiente. En primer lugar, hermano, hablemos de la santidad de la iglesia en relación con los líderes, o en su relación con los líderes, pastores, diáconos, maestros, mayormente. En 1 Tesalonicenses capítulo 5 y el versículo 12, note con cuidado lo que dice allí. 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 12 y 13, dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Nota allí, hermano, que comienza la petición del apóstol para la iglesia. ¿Con qué comienza? ¿Con un qué? Con un ruego. Con un ruego. Yo creo que eso es importante notar, porque si está rogando, si inicia con un ruego, ¿qué cree usted que significa eso? ¿Cómo podemos interpretarlo? Que es sumamente importante, que es algo que la iglesia debe considerar seriamente. Ahora, ¿qué le ruega el apóstol? Le dice: os rogamos, hermanos, ¿qué cosa? Que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros. Esta palabra reconocer, hermano mío, significa respetar. ¿Ok? Significa respetar. Y más adelante dice que reconozcáis entre vosotros a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima. Note que no dice y que los tengáis en estima, sino que los tengáis en mucha estima y también en mucho amor. En mucha estima y mucho amor. Ahora, ¿quiénes serán estas personas que trabajan y os presiden en el Señor? Ustedes saben que estas personas que trabajan y os presiden en el Señor son los líderes. Los líderes que Dios ha puesto, que Dios ha establecido en la iglesia, desde el pastor hasta los diáconos y los maestros. Dice la Biblia, el apóstol aconseja a la iglesia en Tesalónica que reconozcan a sus líderes. En otras palabras, que lo respeten. La palabra reconocer no es simplemente que se sepan el nombre, que sepan o que lo reconozcan físicamente, sino más bien que los respeten. Además dice la Biblia que lo tengan en mucha estima.
O sea, mucho valor. Y además de eso dice también que los tengan en mucho amor. O sea, amarlos mucho. ¿A quiénes, hermano mío? De acuerdo a lo que dice el versículo, a los que sirven entre vosotros, a los que trabajan entre nosotros. Y dice que a los que os presiden, o sea, a aquellos que dirigen con la autoridad que el Señor les ha dado, o aquellos que dirigen la iglesia en el nombre del Señor. Dice también que a aquellos que os amonestan, o sea, a aquellos que instruyen y aconsejan. ¿Ya ven ustedes, hermanos, lo importante que es esto? ¿Por qué? ¿Por qué tienen que hacerlo la iglesia? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la razón que aparece allí? Vea lo que dice la Biblia. Mire la Biblia. Dice la Biblia que debemos tener a los que trabajan entre nosotros y los presiden en el Señor y nos amonestan, que los tengamos en mucha estima y amor. ¿Por causa de qué? Por causa de su obra, por causa del trabajo que hacen en nombre del Señor y para el Señor, inclusive con la autoridad del Señor. O sea, los líderes en las iglesias son representantes del Señor, representan al Señor. Entonces, hay que respetarlos, hay que tenerlos en mucha estima, mucho valor, hay que amarlos mucho por causa de la obra que hacen, por causa del trabajo que hacen y también por lo que ellos representan. Y lo que más a mí me llamó la atención, hermano, son los resultados. Miren lo que dice allí, hermano. La última parte del versículo 13 que dice: tened paz entre vosotros. Eso está conectado con lo que acabamos de decir. Entonces, ¿cuál sería la aplicación allí? Porque dice, tened paz entre vosotros. Mire, mi hermano, la paz de la iglesia, escuchen bien, la paz de la iglesia está garantizada en la medida que la iglesia respeta, honra y le da valor a sus líderes. Una iglesia que no respeta, que no honra, que no se somete a sus líderes, hermanos míos, esa es una iglesia que va a vivir de conflicto en conflicto, de pleito en pleito, de guerra en guerra, de división en división. El apóstol dice, después de darle instrucciones a la iglesia claras, específicas, precisas, en cuanto a su comportamiento y su actitud hacia los líderes, luego dice, tened paz entre vosotros. O sea que la estabilidad de la iglesia, la armonía, la paz de la iglesia depende en gran manera, hermano, de la relación que la iglesia tenga con sus líderes, del tipo de relación que haya. Y no es muy difícil entender esto. Piense usted en un hogar donde los hijos no se someten a los padres, donde no hay sumisión. ¿Ese es un hogar que vive en paz? ¿Hay paz en ese hogar? No hay paz en ese hogar. Hay una constante guerra, aflicción, problemas, pleitos, discusiones, gritos. No hay paz. Piensa en un gobierno, piensa en una nación, donde la nación, donde los miembros de esa nación no se someten al gobierno. Nosotros fuimos testigos el año pasado de algunos golpes de Estado. ¿Cómo las imágenes, recuerdan por ejemplo en Egipto? Las imágenes que tuvimos que ver por televisión. ¿Cómo estaba la nación, hermano? Volcada en una agresión, en una guerra. Muerte, tragedia, miseria y todo. ¿Por qué? Porque no había sumisión, no hubo respeto hacia el liderazgo.
Entonces, hermano, esto es fundamental. Ahora le digo yo, le hago otra pregunta. ¿Usted cree que una iglesia podrá cumplir con el propósito de Dios si no tiene paz? Piense usted nuevamente, una familia que no vive en paz. ¿Usted cree que va a ser una familia que va a poder edificar y hacer grandes cosas? Piense en una nación que vive en guerra, porque no hay sumisión, porque hay pleitos, porque hay contiendas, porque no hay respeto, especialmente al liderazgo, hacia las autoridades de la nación. Esa es una nación que va a vivir en guerra, en conflicto, y lo que va a experimentar es miseria y tragedia. Y no va a poder crecer, no se va a poder desarrollar como nación. Pues exactamente igual ocurre en la iglesia. Si la iglesia no tiene paz, especialmente a través de la relación de la iglesia con sus líderes, hermanos míos, la iglesia no va a poder llegar a ningún lado. Se va a desgastar y se le va a ir la vida en conflicto tras conflicto, en pleito tras pleito, disensiones, discusiones. Y la iglesia no va a crecer, hermano. La iglesia no se va a desarrollar. La iglesia no va a ser bendecida. Esto es importante, hermano mío, para nosotros como iglesia. Luego dice el versículo 14, y ahora el apóstol habla acerca de la santidad de la iglesia en la relación entre hermanos. Ya notamos la santidad de la iglesia en la relación con sus líderes. Ahora, la santidad de la iglesia en la relación entre hermanos, el versículo 14, note lo que dice. Dice el versículo 14. También, nota que otra vez el apóstol hace la súplica, el ruego. También os rogamos. También os rogamos, hermanos. ¿Qué dice ahora? Que amonestéis a los ociosos. O sea, aconsejar, advertir y corregir a los que están sin ocuparse en la obra del Señor. Aquellos hermanos que no están haciendo nada, que no están invirtiendo tiempo, energía en ocuparse en la obra del Señor. Nosotros somos ciudadanos ¿de dónde? Nosotros somos ciudadanos del cielo. Nosotros somos ciudadanos del reino de Dios. Ahora, escúcheme por favor. Si yo soy ciudadano del reino de Dios, ¿dónde debo estar yo ocupado mayormente? En el reino de Dios. Ahora, una persona que se ocupa, que es ciudadano del reino de Dios, un creyente, y está ocupado nada más que en los asuntos seculares de la vida, sin dedicar tiempo a los asuntos del reino, ese es un individuo que en el reino de Dios es considerado un ocioso. ¿Comprende? Mire, podrá ser, hermano mío, un tremendo constructor X. No importa la profesión que tenga, podrá cosechar todo el éxito que sea, hermano, en lo secular. Y pudiéramos decir, wow, el hermano es muy trabajador. Caramba, cuán esforzado es el hermano. Mira cuántos títulos, mira cuántos negocios, cuántas empresas, mira cuántos logros. Pero desde el punto de vista espiritual, en el reino de Dios, hermano mío, no sería más que un vago. ¿Comprende? No sería más que un ocioso. Entonces nuestra responsabilidad es que advertir, aconsejar ¿a quiénes? A los que están ociosos. ¿Usted sabe quiénes son la presa más fácil del diablo? En la iglesia, los ociosos. Esas son la presa más fácil. Eso no falla nunca, mi hermano. La gente más problemática en la iglesia, la gente que Satanás zarandea más duro, es la gente que no está ocupada en el reino de Dios. En otras palabras, están ociosos. Como dice un refrán popular por allí, mente ociosa, taller del diablo. Entonces nos conviene, ¿verdad?,
ocuparnos en las cosas del Señor. Entonces dice la Biblia que nosotros debemos amonestar a los ociosos. ¿Qué debemos hacer también? Alentar ¿a quiénes? A los de poco ánimo. En otras palabras, a los desanimados. A los que están desanimados hay que animar, hay que infundir valor. ¿Por qué se desanima uno? ¿Usted se ha sentido alguna vez desanimado? Diga la verdad, hermano. ¿Alguna vez usted se ha sentido desanimado? Claro que sí. Todos en algún momento nos hemos sentido desanimados. En algún momento ha sentido las ganas de no venir más a la iglesia, de no leer más la Biblia, de no servir más al Señor. En algún momento no quiero visitas, no quiero llamadas, no quiero saber nada. ¿Y cuándo viene el desánimo? ¿Cuándo viene el desánimo? El desánimo muchas veces viene cuando estamos pasando por alguna aflicción, por alguna tribulación, ¿verdad? Y somos golpeados duramente. Y eso puede hacernos sentir desanimados. Pero dice la Biblia, hermano, que nuestra labor es alentar a los de poco ánimo, hermano mío. ¿Y cómo podemos animarnos entonces unos a otros? ¿Cómo podemos animar a los que están desanimados? Dígame usted, ¿cómo podemos hacerlo? Visitándolos, acercándonos a ellos, abrazándolos, hablándoles palabras y dándoles ánimo a través de palabras de fe, y orando por ellos. Orando por ellos. Pero nos es necesario, hermano, alentar entonces a los desanimados. Luego dice, note lo que viene a continuación, que sostengáis ¿a quiénes? A los débiles. ¿Quiénes son los débiles? Los que carecen de fuerza, ¿verdad? Los que carecen de fuerza. Muchas veces los que carecen de fuerza moral y también de fuerza espiritual. Puede ser, escuchen bien, esto del debilitamiento, de la debilidad, puede venir por causa del pecado o por causa de descuidar, hermano, la oración, la lectura y el estudio de la palabra. Estas personas están debilitadas. Las personas que han descuidado su santidad y las personas que han descuidado algunas prácticas que son sumamente importantes, se debilitan, hermanos míos. Ahora, ¿qué dice la Biblia que tenemos que hacer con ellos? Que hay que sostenerlos. ¿Cuál es la idea de sostenerlos entonces? Hay que darles ayuda. ¿Para qué? Para que no caigan. Para que no caigan. Entonces, es sumamente importante, hermano, que nosotros siempre estemos dispuestos, ¿ok?, a sostenernos los unos a los otros. Recuerden, hermano mío, que esto de los débiles también tiene que ver con los inmaduros en la fe y los nuevos creyentes también. Estos son más débiles y los que son más fuertes tienen que sostener a los más débiles. O aquí todo el mundo es fuerte. Nos gustaría que fuera así, ¿verdad? Pero no todos tienen la misma fortaleza. Y hay algunos, escuchen bien, hermano, miren lo que le voy a decir. Ahora mismo, aquí en la iglesia, hay ociosos, ¿sí o no? Sí los hay. Siempre los hay. Por eso este libro se aplica a todas las edades. Por eso se aplica en todas las iglesias. Sí los hay. Hay los que están ociosos. ¿Usted cree que aquí en la iglesia, hermano, hay gente que está de poco ánimo? Claro que sí. Si no fuese así, el Señor no hubiese dado este texto para predicar. ¿Usted cree, hermano, que aquí no hay gente que está débil? Porque ha descuidado su santidad y porque no está metido en la palabra, porque no está
haciendo lo que le corresponde hacer? Claro que sí. Ahora, ¿qué otra cosa dice la Biblia? Mire, mi hermano, vea lo sabio que es Dios, preste atención. Todo esto es secuencial. Porque primero nos dice que debemos amonestar a los ociosos. Luego nos dice que tenemos que alentar a los de poco ánimo. Después nos dice que tenemos que sostener a los débiles. Y luego que dice que seáis pacientes para con todos. O sea, en otras palabras, hermano, hay que soportarnos. Hay que ser pacientes. En vez de criticar, en vez de señalar, atacar, difamar, calumniar, nosotros ¿qué tenemos que hacer? Ser pacientes y cumplir lo que dice la Biblia. Y esto es fundamental, hermano mío, para la buena salud de la iglesia. Ahora ya usted ve que la santidad no es nada más estar no haciendo esto, no haciendo aquello, no haciendo, sino ocuparse en ciertas cosas, hermano. Luego dice, la santidad de la iglesia, hermanos, en la vida de cada creyente. Y es muy sencillo lo que dice allí a continuación. Ya vimos la santidad de la iglesia en su relación con los líderes, vimos la santidad de la iglesia en la relación unos con otros, y ahora la santidad de la iglesia en la vida de cada creyente. ¿Qué se le exige a cada creyente? ¿Cómo debe estar cada creyente? Está, dice la Biblia, siempre gozosos. Qué fácil se dice, pero qué difícil es, ¿verdad? Estar siempre gozoso. ¿Qué significa estar siempre gozoso? Estar constantemente dispuestos. Estar constantemente con una buena actitud. Qué difícil es eso, hermano. Hay veces que estamos en una semana muy bien, donde todo el mundo quiere abrazarnos, donde todo el mundo quiere acercarse a nosotros porque se deja ver en nuestro rostro una sonrisa, una buena actitud. Pero hay otros días donde, oye, mi hermano, nadie quiere acercarse porque no hay señal de gozo por ningún lado. No hay señal de contentamiento en tu actitud, en tu rostro, por ningún lado. Ahora la Biblia dice que nosotros debemos estar constantemente, está siempre gozoso. Luego dice, orad sin cesar. O sea, mantenernos en una actitud de oración constante. No necesariamente en un culto, metido en el cuarto de rodillas o en la habitación orando, sino todo el día en una actitud de oración, pidiendo al Señor sabiduría, dirección, que interceda por nosotros. Y, hermano mío, yo he visto algo en mi vida personal, como cristiano. Hermano, todo esto es secuencial, lo que estamos estudiando. Una persona que no está siempre gozosa, no puede orar sin cesar. Porque cuando pierdes el gozo, no vas a querer orar. Entonces, hermano mío, nos conviene estar siempre gozosos, regocijados, confiados en el Señor. Porque, hermano mío, si perdemos el gozo, no vamos a tener una vida de oración efectiva. Luego dice la Biblia, está siempre gozoso, orad sin cesar. Y luego dice, da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Cuál es la voluntad de Dios para nosotros en Cristo Jesús? Que seamos siempre agradecidos. Esto no es una opción, hermano.
esto de ser agradecido es la voluntad de Dios para los cristianos en Cristo Jesús. Mi hermano, escuche por favor. La humildad de una persona se demuestra en su gratitud para con Dios. Una persona que constantemente no está dando gracias a Dios, es una persona que tiene que cuidar su corazón, porque tal vez la soberbia y el orgullo se están metiendo en su corazón. Porque cuando nosotros, hermano mío, somos agradecidos a Dios, esa es una muestra de humildad. Porque cuando agradecemos a Dios constantemente, lo que estamos es manifestando de alguna manera nuestra dependencia plena y absoluta de Él en todas las cosas. Entonces, hermano mío, nos conviene a nosotros ser agradecidos con Dios. Una muestra de los que no conocen a Dios, de los incrédulos, hermanos, es que no son agradecidos. Ellos no tienen tiempo para dar gracias a Dios por nada. Ni por levantarse a un nuevo día, ni por los alimentos, ni por el trabajo, ni por la vida, ni por nada. Pero para nosotros los creyentes, el ser agradecidos en todo es la voluntad de Dios, hermano, en Cristo Jesús. Y en el versículo 19 dice: no apaguéis al Espíritu. No apaguéis al Espíritu Santo en nosotros, hermano mío. El Espíritu Santo en nosotros es como un fuego. Y apagar al Espíritu Santo es no hacer aquello que Dios quiere o que el Espíritu Santo quiere que hagamos. ¿Cómo se apaga el Espíritu Santo en usted? ¿Cómo se apaga el Espíritu Santo en usted? Cuando nosotros no hacemos lo que Él quiere que hagamos. Ahí nosotros apagamos el Espíritu Santo. En otras palabras, cuando no oramos, cuando no leemos la Biblia, cuando no estamos sirviendo al Señor, usted apaga el Espíritu Santo que mora en usted. Por lo tanto, escuche bien, usted va a perder el gozo. Usted va a perder las ganas de orar. Y usted no va a tener ni siquiera un corazón agradecido, porque usted ha apagado al Espíritu Santo. Ahora, hay otra palabra que en la Biblia aparece, que es contristar, donde se nos dice que no contristemos al Espíritu Santo. Escuchen bien, hermano, apagamos el Espíritu Santo cuando nosotros no hacemos lo que Él quiere que nosotros hagamos. Y contristamos al Espíritu Santo es cuando hacemos lo que Él no quiere que hagamos. ¿Comprende la diferencia? Voy de nuevo. Apagar al Espíritu Santo en nosotros es cuando nosotros no hacemos lo que Él quiere que hagamos. Contristamos al Espíritu Santo cuando hacemos lo que Él no quiere que hagamos. En otras palabras, cuando hacemos lo malo, cuando pecamos, contristamos al Espíritu Santo. Dice allí, hermanos, no apaguéis al Espíritu Santo, no menospreciéis las profecías. Examinarlo todo, retener lo bueno, absteneos de toda especie de mal. La palabra profecía aquí tiene que ver más que todo, hermanos, con la palabra de Dios. Entonces, cuando dice no menospreciéis las profecías, es no menospreciar la palabra de Dios. O sea, no tenerla en poco. ¿Ok? No tener en poco la palabra de Dios. En otras palabras, escuchar con atención, meditarla y aplicarla. Yo que estoy parado aquí, hermano, y tengo la oportunidad de verlos a ustedes, por eso a mí, y estoy orando al Señor, que no me gusta los que están para allá, porque no los puedo ver. Porque estamos hablando aquí de una conducta. Estamos hablando aquí de actitudes. Estamos, mi hermana, pero no era personal. Pero ya voy a explicar por qué, mi hermano, a ver si me entiende. Fíjense.
estamos hablando de actitudes, estamos hablando de conducta cristiana, estamos hablando de santidad. ¿Ok? El apóstol aquí dice que no debemos menospreciar o tener en poco las escrituras. Y se deja ver claramente cuando una persona tiene o no en poco las escrituras. Escuche bien, que no es cualquier cosa, porque es nada más y nada menos que la palabra de Dios que está siendo predicada y está siendo enseñada para ti. En otras palabras, es Dios quien está hablando a través de un instrumento, su siervo, simplemente. Entonces, no menospreciar las escrituras. En otras palabras, prestar atención, mantener una actitud de atención, de interés. Entonces, cuando yo estoy predicando y estoy enseñando la palabra de Dios, y hay alguien que no tiene una buena actitud para recibir el mensaje, para recibir la palabra, ya yo sé la condición espiritual en la que está esa persona. Está mal. ¿Comprende? Es obvio. Esa persona, su condición espiritual está mal. Porque si no presta atención, si no quiere escuchar a Dios hablarle, hermano mío, usted me dirá. Por eso ahora me entiende por qué no me gusta lo que está por allá. Porque no los puedo ver. Y yo entonces puedo discernir quién anda bien y quién parece que tiene problemas. Y quién puede ser un foco de problemas en la iglesia también. Note que es secuencial todo lo que venimos hablando. Todo es importante. Finalmente, hermano, el versículo 23. Y el mismo Dios de paz, os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. ¿Qué nota usted en ese versículo, hermano mío? Y el mismo Dios de paz os santifique. Note que estamos hablando de actitudes que nosotros tenemos que fomentar, ¿verdad? Para estimular la santidad en la iglesia. Pero noten que ahora el apóstol nos dice que es el mismo Dios de paz quien nos va a santificar. En otras palabras, la santidad de la iglesia, hermano, depende, está sujeta a la obra del Señor en nosotros también. O sea, que no es algo que nosotros podemos producir nada más entre nosotros, así nomás, sino que tenemos que orar, tenemos que pedir al Señor que aumente nuestra santidad y que nos ayude a cumplir, hermano, con todas estas cosas que se nos han pedido hoy a través de la palabra, para que nosotros entonces podamos ser una iglesia, hermano mío, que esté verdaderamente preparada para recibir al Señor Jesucristo. En otras palabras, mi hermano, lo que el apóstol nos acaba de enseñar en esta mañana es la condición en la que debe estar la iglesia cuando el Señor Jesucristo venga, en santidad. Pero ya vemos que la santidad es muy práctica. Es simplemente mantener estas actitudes. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos míos, no tengamos en poco la venida del Señor, porque recuerda, hermano, el Señor viene y viene pronto. Y el Señor viene a buscar a una iglesia santa, sin mancha, sin arruga.
O sea que Él espera encontrarnos a nosotros, hermanos, en la mejor condición para su honor y gloria. Ahora, el versículo 24 dice: fiel es el que os llama, el cual también, ¿qué? Lo hará. ¡Qué bendición! Fiel es el que os llama, hermano mío, el cual también lo hará. Dios siempre va a trabajar arduamente, hermano, para que su iglesia se santifique cada día más, para encontrarla como Él quiere encontrarla y para que le recibamos como Él quiere que le recibamos. El Señor no nos va a dejar. Así que, hermano mío, nos conviene a nosotros ser obedientes, porque el Señor no nos va a dejar hasta que se cumpla su propósito en nuestra vida. Vamos a amarnos, hermano. Vamos a querernos. Vamos a ayudarnos. Vamos a sostenernos. Vamos a soportarnos. Vamos a exhortarnos. Vamos a animarnos, hermano. Vamos a unirnos cada día más. Vamos a darle valor a la palabra, hermano mío. Seamos creyentes de oración. Mantengámonos siempre gozosos, contentos, hermano. Y el Señor nos va a bendecir. Amén. Estas son las características de la iglesia perfecta. Amén. Usted dirá, pero eso es imposible. Con la ayuda del Señor podemos parecernos mucho, mucho a eso. Es lo que el Señor quiere. Es lo que el Señor anhela. Es lo que el Señor desea. Vamos a orar.